Hola, eh, la idea es hablar sobre, sobre algo que escribí en el libro Despierta y, y veo que muchísimas personas de las que leyeron el libro no lo han entendido tampoco muy bien, así que a lo mejor si se lo explico de esta manera lo pueden entender un poquito mejor de qué estoy tratando, de qué estoy hablando cuando hablo de liberaciones. Es decir, las liberaciones tienen que ver con muchas cosas, no solamente con lo que nosotros creemos que es hechizo, encantos, sortilegios, atadura, todo tipo de brujería, todo tipo de magias de distintos colores, distintas formas, verde, roja, negra, todas las magias son malas, no hay magias buenas. El que crea que hace una magia buena, decir, es porque no conoce verdaderamente a Dios, no conoce verdaderamente a Cristo, no ha sentido en su corazón la presencia del Espíritu Santo, entonces se inclina por las magias porque ignora la verdadera gracia de Dios. Entonces, yendo a esto de las liberaciones tienen que tener un formato puntual. Dice, cuando alguien, alguien, por cualquiera fuera el motivo, ya sea por envidia, por odio, por dolor, por lo que fuera, es decir, no hay justificación para causar daño. Cualquier persona que causa daño no se la puede justificar, es decir, está dañando. Y Dios nos invita a perdonar siempre, 70 veces 7. Entonces, es decir, desde el momento que nosotros nos atribuimos el poder para dañar a otro, es decir, ya no estamos saliendo de todo lo que Dios ha dispuesto desde el amor y desde la justicia. Entonces, cualquiera sea los brujos, curanderos y lo que ocupe para dañarnos, y si entra ese daño, si ese daño nos causa un efecto dentro de nuestra vida, significa que hay una parte nuestra, o todos nosotros, oscura, con dolores, con enojos, con miedos, que permiten que el mal entre dentro nuestro. Y una vez que entró, es muy difícil que nosotros, por nosotros mismos, podamos sacarlo. Entonces ahí es donde necesitamos de alguien, de una persona, ¿eh? O directamente de Dios. Es decir, si vamos a una persona, recuerden que la persona tiene que tener características muy especiales para liberarnos, para sacarnos esos daños que han entrado porque tenemos puertas abiertas que permiten que el mal entre. No porque el, el mal, Satanás y eh, todos sus ejércitos del mal tienen más poder que Dios. No, nosotros somos los que estamos encurecidos. Es por los motivos que ya hablamos antes. Es decir, característica de la persona. Recuerde que la persona que nos va a bendecir para liberarnos tiene que vivir dignamente, santamente, que cuando nos toque, una parte de esa persona nos va a transferir. Y si nosotros pagamos a, a alguien que dice que trabaja para el bien pero que cobra miles, entonces significa de que no está trabajando para Dios, porque las liberaciones Dios las da gratis. Pero si no, los brujos que trabajan para hacer el mal, no trabajan gratis. Es decir, si yo que viajo por toda Latinoamérica, es decir, si voy al sur de mi propio país primero que todo, si voy al sur, decir, para sentarnos a hablar tenemos que pensar de 20.000 pesos para arriba para hacer una brujería, que es lo que están cobrando, lo que sale en los avisos de los diarios. Algo como decir, te hicieron algo, bueno, vení, pagame tanto que yo te lo parto al medio a quien sea,
Y como no hay una gracia plena de Dios, entonces ese mal entra y nos hace ese daño porque nosotros no estamos en gracia de Dios, nosotros no estamos orando, nosotros no hacemos caridad, nosotros decimos creemos en Dios y nos colgamos un rosario en el pecho y creemos que con eso alcanza. No, no alcanza. Somos mente, cuerpo y espíritu. Y así como alimentamos nuestra mente aprendiendo, así como alimentamos nuestro cuerpo todos los días con varias alimentaciones diarias, así debemos alimentar nuestro espíritu permanentemente. Entonces, volviendo a la necesidad de que alguien nos libere, si es sacerdote, o si es pastor, o si es consagrado, es siempre mejor, siempre es casi una garantía de que sabe lo que hace y que no va a dejar puertas abiertas al momento de liberarnos. ¿Qué es puerta abierta? Puede ser que yo conozco mucha gente que sirven a Dios y que cortan los males, pero no alcanza con cortar. Hay que restablecer de nuevo esas fuerzas y capacidades de ese ser. Hay que sanar los daños que se ocasionó con todas esas brujerías y hay que producir un acompañamiento en esa gracia. Así que debemos tener mucho cuidado al momento de buscar a alguien para que nos saque una brujería. Porque si ustedes se hacen tirar a las cartas, si ustedes van a algún adivino, algún vidente que tira las cartas, no es vidente, eso es una mentira. Cualquiera que ocupe una mancia, cualquiera que lea, que haga esto, que haga aquello, y que diga que es vidente natural, es mentira. No es un camino que yo... No, es mentira. Porque cuando se está lleno del Espíritu Santo no se necesita nada. Dice Dios, no te preocupes por lo que vas a decir, el Espíritu Santo hablará por vos. Entonces nos dice Dios, bueno, tenés que tener tal mazo de carta, tenés que tener tal caracoles o tal cosa, o tener tripa, no sé. No dice nada de eso. Al contrario, para Dios es una abominación eso, porque esas artes oscuras, fue el pecado original, fue el pecado más grave que cometieron los ángeles en el libro de Enoch, en el libro de Juan, en el libro del primer libro de la Biblia, en el Génesis, habla de esto, ni hablar de los libros de las leyes, Deuteronomio, Levítico, Números. Entonces, debemos tener mucho cuidado al momento de que si entró un mal en nuestra vida, y ¿cómo sabemos si estamos embrujados, si enfermos? Y podemos ir al médico y el médico no nos encuentra nada, entonces significa de que hay una influencia del mal sobre nuestra vida. Ahora, preparación. Aprendamos a prepararnos si vamos a ir a un consagrado para que nos libere. ¿De qué manera? Empezar varios días antes a orar por ese ser que nos va a bendecir en el nombre de Dios para quitarnos todos los males que tenemos encima. Empezar a bendecirlo, pedirle a Dios que unja sus manos, pedirle a Dios que ponga la palabra justa que necesitamos nosotros para salir adelante, pedir a Dios que lo llene de la gracia, cubrirlo a ese ser con la sangre de Cristo y que Dios nos prepare a nosotros para recibir esas bendiciones que estamos necesitando. Preparación. Y posteriormente haber recibido esas bendiciones, no solamente dar gracia a Dios, y dar gracia como que es una obligación del sacerdote, del pastor o del consagrado. No es una obligación. No es una obligación. O sea, nosotros somos los que estamos cometiendo errores. Entonces reconozcamos que somos nosotros los que estamos fallando y que ellos nos están ayudando y que ellos no están lisa y llanamente arriesgando su vida. ¿Por qué? Porque el mal va a tomar represalias sobre ellos y sobre todo lo que ellos hagan. El mal, Satanás y todas sus legiones del mal, después se van a ensañar con esa persona por habernos liberado,
porque estábamos cautivos en el mal. ¿Mm? Cuando nosotros pagamos y nos libera, va a ser temporal, porque Satanás libera, pero para que después volvamos de nuevo y creamos una dependencia y ya les pertenecemos. ¿Mm? Entonces, siempre tengan en cuenta que estos consagrados, estos seres que sirven a Dios, también necesitan de las oraciones, también necesita que nosotros los ayudemos a cubrir sus gastos. ¿Mm? Para cubrir para sus templos, para su iglesia, para su vida, necesitan. Si ustedes están dispuestos a pagar miles y miles y miles para que un brujo, un curandero, le corte todas las brujerías que le han hecho, ¿por qué cuando van a un consagrado dar 200, 300, 500 pesos en una misa o en una celebración en un templo? Es decir, ustedes consideran que es mucho cuando en realidad estaban dispuestos a dar miles. No hay que ser hipócrita, no hay que mentirse porque le están mintiendo a Dios y a aquel que Dios le confió para liberarlo de lo que lo tenía en cautivo. ¿Mm? Entonces, mucho cuidado en pagar. Y si van a dar, den de corazón. Hagan caridad. La caridad es fundamental. Es fundamental la caridad. La caridad, la oración y la adoración a Dios. Adorar. Si no quieren ir, no confíen en ningún ser humano, entonces vayan un mes entero. Busquen una iglesia donde se haga adoración todos los días, o si hay varias iglesias, vayan todos los días durante un mes, durante 30 días, y hagan adoración, arrodillándose ante el Santísimo, pidiendo que Él directamente los libere. Y después hagan el compromiso de ir una sola vez por semana, y va a ver cómo toda su vida cambia, para siempre. Sus enemigos ya no lo van a molestar, no le van a causar ningún tipo de daño, porque ya van a estar en la presencia de Dios permanentemente. Entonces, todo lo que está escrito en el libro Despierta sobre liberación tiene que ver con esto. Liberarse cuando el mal nos entró, personalmente solamente a través de la adoración de Dios. Solo no podemos, es Dios el que nos va a liberar. Y si no pueden, porque en el pueblo, en la ciudad o en el lugar donde están, no hay cerca una capilla de adoración para adorar los 30 días o no pueden por su trabajo o por lo que fuera, y van a ir a un consagrado, a un servidor, recuerden de prepararse antes y de orar mucho por ese ser y cuidarlo porque le está salvando su propia vida. Es su vida lo que está en riesgo. Su vida, no su salvación solamente. Su vida y su salvación están en riesgo. ¿Por qué? Porque hay partes oscuras, llenas de dolores, llenas de miedos, llenas de culpa en su ser, que permite que el mal entre y salga naturalmente. Hasta que no cierre esa puerta, hasta que no sane esas heridas, hasta que no supere esos dolores y esos miedos, hasta que no tenga la suficiente fortaleza para vencer todas sus debilidades, entonces va a necesitar de estar en la presencia de Dios directamente o ser acompañado por estos servidores de Dios, a la cual usted deberá cuidarlo porque ellos lo están cuidando. Es decir, y no estoy hablando de curas, no estoy hablando de la Iglesia Católica solamente, que yo sí soy católico y yo sí sé que hay muchos sacerdotes buenos y santos, como hay muchos que no lo son. Pero tenemos que cuidarnos de que por uno no paguen todos y que por uno yo no me aparte de Dios. Liberarnos de toda la brujería, de toda la magia negra, de toda la hechicería, de todo tipo de manifestaciones diabólicas que nos apartan de la felicidad, de la paz, de la salud y de la prosperidad. Esto es una parte de lo que digo dentro del libro Despierta. Vamos a ir de a poquito desandando para que ustedes entiendan de qué se trataba cuando yo decía despierta, despierta, despierta.
Tenés que salirte de todos esos tormentos, de todas esas ataduras, de toda esa brujería, de todas esas cosas que te han ocasionado por tener estas cosas que permiten que el mal entre. No porque el mal tiene poder, sino porque nosotros se lo permitimos desde esos lugares. Acordate de esto. Dios te ama, Dios te bendice, Dios te quiere, Dios quiere multiplicar bendición sobre bendición, pero necesita de vos. Si vos no estás dispuesto, Él no puede hacer nada porque respeta absolutamente la libertad del libre albedrío. Pero no deja de amarnos aun cuando nosotros lo rechazamos o somos tibios en la búsqueda para nuestra edificación. Bendiciones.